cuando la cantamos con entendimiento, oír lo que estamos cantando. Dios es milagroso. Dios es luz en medio de las tinieblas. Él abre caminos. Ese es nuestro Dios. Y Dios ciertamente, hermanos, se glorifica en nuestras vidas. Dios se glorifica en nuestras familias. Dios se glorifica en nuestra salud. Dios se glorifica en tantos detalles que a veces como pasa la vida tan rápido, no nos ponemos y no nos detenemos a ver en cuántas maneras Dios se glorifica en nuestras vidas. Pues bueno, quisiera orar en esta mañana antes de comenzar y le doy muchas gracias a Dios, a los pastores por haberme dado esta oportunidad y muchas gracias a Dios. Oremos por un momento. Padre celestial, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Reconocemos tu grandeza, reconocemos que tú eres nuestro Dios. Reconocemos que tú reinas, reconocemos que tú eres Dios sobre todo y sobre todos y que tú estás en este lugar. Tú conoces nuestras vidas, tú conoces cómo hemos llegado a este lugar y queremos escuchar tu palabra. Pon tu mano preciosa y que tu palabra sea expuesta de tal manera que podamos atesorar en nuestros corazones, Señor, lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús, toma el control, Señor, y te damos gracias. Amén. Pues en estos días he escuchado mucho la frase, no temas, yo te ayudo. Y llegué aquí a la iglesia y la pastora me dijo, bueno, si quieres subes y puedes tener un tiempo ahí arriba tranquila. Y cuando subo y entro a la oficina del pastor, estaba el cartel con este texto de Isaías 41, no temas, yo estoy contigo, yo te esfuerzo. Y yo le decía, bueno, Padre, gracias. Y esta frase, hermanos, no temas, yo te ayudo, son palabras que reconfortan nuestras vidas cuando la oímos, ¿verdad? Son palabras que dan aliento, que dan vida. Son palabras que cuando las escuchamos se va todo temor que pueda estar por ahí rondando. Son palabras que nos ubican a nosotros como hijos de Dios en el lugar donde debemos de estar. Y es ese lugar de paz, ese lugar de confianza, ese lugar de seguridad, donde yo sé que todo va a estar bien porque Dios está conmigo. ¿No es verdad? Entonces, y al hablar de esto, siempre inevitablemente viene a nuestra memoria muchos momentos en los que hemos sentido temor. ¿No es verdad? Si podemos y nos ponemos a recordar y, como decimos allá en Cuba, a echar la casetera hacia atrás, podemos recordar momentos en nuestra vida, procesos en nuestra vida donde nos ha inundado el temor. No sé si a usted le ha pasado, yo he sido la única, yo creo que a todos nos ha pasado. Y el temor, la gran realidad es que muchas veces nos paraliza, nos deja inmóviles e incapaces de seguir avanzando, de seguir caminando. Y viene a mi memoria cuando hablo y mientras preparaba la reflexión, venía a mi memoria la historia del pueblo, del ejército del rey Saúl, atemorizados, paralizados por 40 días frente a aquel gran gigante llamado Goliat. Viene a mi memoria esta historia, cómo este ejército que dice la Biblia, armados, bien preparados, no había uno que se había podido levantar para enfrentar el desafío que lanzaba aquel gigante. Valga la redundancia, un gigante que medía 2,30 y pico metros,
creo, más o menos, donde la armadura que llevaba dice que era más de 50 kilos, donde la espada que usaba medía más de 6 metros, y yo creo que realmente era impresionante poder enfrentarse a aquel hombre de más o menos 30, 40 años, un hombre con una experiencia de batallas. Entonces, no había nadie que se enfrentara a aquel gigante. Y así llevaba el ejército de Israel 40 días, oyendo una y otra vez, las mañanas, en las tardes, los desafíos del gigante. Y sin dudas estaban atemorizados, sin dudas estaban aterrados. Y esta palabra temor es una posición del ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso o dañino para su persona. El temor, por lo tanto, es una presunción, es una sospecha o al recelo de un daño futuro. Las circunstancias negativas, las adversidades, las carencias de recursos, la crisis, la soledad, la enfermedad y enemigos son causas de temor. El temor, hermanos, es uno de los grandes males de nuestra sociedad, responsables de muchas enfermedades, de depresiones, de estrés. Hoy en día en Cuba son mucho lo que ha avanzado la depresión, personas perdiendo la cabeza, causas de la crisis económica que está viviendo, personas lógicamente que no tienen a Dios, porque cuando tenemos a Dios vemos las cosas de una manera diferente. Pero sin duda llega el temor en esta sociedad, en la época en la que estemos viviendo, llega el temor a nuestras vidas. Y yo quisiera ir a la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 41, del versículo 8 al 10. Y ese es el tema de esta mañana: no temas. No temas. Yo no sé si usted lo puede decir en un tono alto para que usted se oiga, para que usted interiorice lo que está diciendo. No temas. Si quiere puede decir su nombre. No temas. Aleluya. La Biblia en este pasaje, hermanos, Dios está haciéndole ver al pueblo la seguridad que hay en él. Y vamos a leer sin más este pasaje a partir del versículo 8. Yo voy a leer el verso 8, el 9, el 10 y después voy a leer el 13. Dice así la palabra: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora vamos a leer el verso 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y es algo curioso saber en esta mañana que esta frase, no temas, aparece 365 veces en la Biblia. Es curioso saber que para cada día del año,
Dios me diga, no temas. Usted con confianza, acostado en su cama, cuando abra sus ojos, usted puede decir, hay un pasaje, hay venido del cielo, donde Dios me dice para este día, no temas, Janet, no temas. Yo no sé a lo que me voy a enfrentar, lo que va a suceder, si va a ser un día normal, un día como otro cualquiera, pero yo sé que Dios me está diciendo, no temas. Aleluya. Y a la voz del profeta Isaías, en su palabra, Dios nos dice razones por las cuales no debemos temer. Amén. Y la primera razón que vemos, el versículo 8 y 9, dice, Dios le dice a Israel, eres mi siervo. Eres mi siervo. Y un siervo es alguien que es propiedad de otro. Un siervo es una persona completamente sometida a la autoridad de otra persona. Y Dios le está diciendo a su pueblo, Dios le está diciendo, Israel, eres mi siervo, eres propiedad mía, me perteneces. En pocas palabras, cuando escuchamos de la voz de Dios, que le pertenecemos a Él, hermano, ¿qué podemos temer? ¿A qué le podemos temer? Amén. Por bien, vemos Dios diciéndole al pueblo, ustedes son mis siervos. Ustedes han sido llamados de los confines de la tierra, escogidos y no desechados. A pesar de sus constantes tropiezos, simplemente eran descendientes de Abraham por la fe. No iban a ser desechados, constantemente iban a estar bajo la mirada de Dios. Y a pesar de que tropezaron, de que cayeron, ahí siempre vimos cómo Dios les levantaba, cómo Dios enviaba a alguien para levantarles, para bendecirles. Y vemos el cuidado y la protección de Dios. Amén. Y ahí veo a David entrando en escena. En aquel ejército de Saúl atemorizados por no poder enfrentar a aquel gigante, ahí veo a David entrando en escena. Aquel simple pastorcito de ovejas con sus hermanos allí en el campo de batalla, su padre le dijo, ves por favor a llevarle algunos alimentos a tus hermanos, y allí llega David y se encuentra con la situación. Se encuentra con el gigante, se encuentra con aquella persona de 2 metros y picos, con aquella armadura de hierro de más de 50 kilos, y ve a un ejército completo atemorizado. ¿Cuál era la diferencia en David? En aquel, pudiéramos decir flacuchito, no sé si entienden aquí esta palabra, aquel muchacho rubio, joven, pero con un espíritu diferente, con una mirada diferente. ¿Y cuál era? Que confiaba en Dios. Pues, ¿por qué vamos a tener temor? Si Dios, el Dios viviente, es el Dios de este ejército. Y bueno, ahí vemos a David entrando en escena. Y hermano, nosotros, ¿por qué vamos a temer? ¿Por qué vamos a tener temor del gigante que se haya podido presentar delante de nosotros hoy? O delante de usted, no sé cuál nombre usted le ponga a ese gigante. David era el gigante Goliat, pero para nosotros puede ser la situación que estemos pasando. Hay una forma, y es mirar a través de la luz de la palabra, a través de la luz de las promesas de Dios. Dios le dijo a Israel, eres mi siervo, eres mi escogido, yo te elegí. Allí vemos a Dios a través del profeta Samuel eligiendo a David.
este es mi escogido. Vemos la postura de David frente a este gigante. Y hoy Dios nos está diciendo a nosotros, no importa el gigante, no importa la situación, tú eres mi siervo. Yo te escogí, eres mi propiedad, tú me perteneces. Entonces, ¿cómo vamos a tener temor? Y es que la gran diferencia hace cuando yo miro a través de la luz de la palabra de Dios. Cuando yo miro con mis ojos humanos, vamos a ver cómo miró el ejército de Saúl. Vamos a ver aquel gigante. Vamos a ver aquella armadura tan pesada, vamos a ver aquella espada tan grande. Pero si vamos como vio David, vemos a un Dios grande, a un Dios que libra, a un Dios que protege y a un Dios que abre puertas. Amén. Entonces, la primera razón es, eres mi siervo. La segunda razón, hermanos, por la que no debemos temer, y es, yo estoy contigo. Amén. Versículo 10, yo estoy contigo. La soledad, ese sentimiento de abandono puede generar mucho temor, ¿no es verdad? Genera mucho temor. Pero ahí vemos una vez más, Dios que sabe todas las cosas, Dios que conoce y escudriña los corazones. Ahí está Dios diciéndole a Israel, yo estoy contigo. Mira, hermano, cuando usted por un momento, usted interioriza de que Dios está con usted, mire, todo cambia. El panorama que usted tiene delante cambia. ¿Qué puede detenerme cuando Dios está conmigo? Amén. Y ahí vemos nuevamente a David en escena. Sabía que no estaba solo. Sabía que el Dios que lo ayudó, el Dios que estaba con él cuando se enfrentaba a los osos, cuando se enfrentaba al león, era el mismo Dios que iba a estar con él. Él, no sé si la Biblia por algún detalle o algún comentario habla de lo que si David en algún momento sintió temor frente a aquel gigante. Yo simplemente sé que David, por su postura, pues como él se comportó, pues como él se dirigió a sus hermanos que lo criticaron, que le dijeron que él se estaba luciendo. David confió en el Dios que él tenía, porque David vivió muchas veces experiencias donde vio la mano de Dios con él, ¿no es verdad? Y entonces, cuando estoy plenamente convencido de que Dios está conmigo, cambia el temor en seguridad. Era como decía la hermana que contaba el testimonio, ella sintió una seguridad, una confianza. Hermano, cuando nosotros entendemos de que Dios está constantemente con nosotros, que en ningún momento de nuestra vida, que en ningún momento, sea cual sea las circunstancias que estemos atravesando, no estamos solos. Cambia la atmósfera, cambia como yo me siento, hay seguridad. Yo enfrento la situación de una manera diferente. Siempre que tengo la oportunidad, le comento a personas, amigos, que cuando enfrentamos una situación, un momento difícil, donde el temor quiere inundar nuestras vidas y nuestros corazones, donde hay situaciones y procesos difíciles, yo siempre digo que tenemos tres caminos.
tres caminos que escoger humanamente, sentimentalmente, emocionalmente y de manera hablando como de carácter, como humanos que somos. Y uno es, nos angustiamos. Angustio, cojo la cama, me deprimo, no quiero hablar con nadie, no quiero ver a nadie. Ese es un camino. El otro camino, empezamos a señalar a Dios, a cuestionar a Dios. ¿Y por qué Dios tú permites? ¿Y por qué Dios me ha pasado esto? ¿Y por qué Dios estoy pasando por este proceso? Y realmente en ninguno de estos dos caminos vamos a encontrar una solución. Realmente en ninguno de estos dos caminos nuestra alma va a encontrar el sosiego que necesita. Y el tercer camino es confiar en Dios. No entiendo la situación, no entiendo las circunstancias, no entiendo por qué ha llegado esta enfermedad a mi vida, no entiendo por qué tengo que atravesar este proceso, pero yo confío en Dios. Yo confío en que Dios está conmigo. Yo confío en que si lo tengo que atravesar, Dios está conmigo y Dios me va a ayudar. Si tengo que atravesar, como decimos allá, el valle de espinos, Dios va a endurecer la planta de mis pies para que yo pueda pasar por él. Amén. Y es una verdad tan hermosa, hermano, que si nosotros diariamente, cuando viene la situación, nos paramos, nos frenamos y decimos, yo le pertenezco a Dios. Dios está conmigo. Lo vamos a pasar diferente. Si yo decido no coger el camino de la angustia, si yo decido no coger el camino de cuestionar a Dios, yo decido el camino de confiar. Aunque yo no entiendo, aunque yo no comprenda, Dios ve más allá del cuadro que yo tengo delante de mí. Yo veo un panorama, yo veo una pintura, un marco, y mi mirada de ese marco no va a salir. Pero la mirada de Dios va más allá. La mirada de Dios sabe lo que a nosotros nos conviene, lo que es mejor para nosotros. Y muchas veces le digo a mi esposo, Dios no nos da lo que nosotros queremos. Dios nos da lo que nosotros necesitamos, lo que Dios sabe que nosotros necesitamos. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel y Dios es bueno. Entonces, eres mi siervo. Estoy contigo. Y la tercera razón, yo te esfuerzo. Ahí vemos Dios diciéndole a Israel, yo te esfuerzo. Esfuerzo es la fuerza aplicada contra alguna resistencia para vencerla. Es el empleo de recursos para lograr un fin. Dios le estaba diciendo a su pueblo, yo te doy los recursos, yo te voy a dar las fuerzas que tú necesitas para seguir adelante, para atravesar el momento. Y allí vemos nuevamente a David en escena. David sabía que el recurso para vencer al gigante no era la armadura que el rey Saúl le quería poner, porque no estaba adaptada a esa armadura, pesaba mucho para él. El recurso que David tenía para vencer al gigante era lo que él estaba acostumbrado a usar. ¿Y qué era? La onda. Yo no sé de qué manera. Dios me va a ayudar. Dios me va a dar las fuerzas, quizás para lanzar la piedra y llegar ahí arriba a la cabeza del gigante. Lo único que David sabía era que Dios le iba a ayudar, que Dios le iba a fortalecer y que él se iba a enfrentar al gigante, no se iba a paralizar. Amén. Y ahí vemos a David en escena. Esa historia a mí me encanta. Y nosotros tenemos, hermanos, los recursos, las maneras. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la oración que dice la Biblia que es un arma poderosa. Tenemos sus promesas
Para cada situación, para cada circunstancia que atravesamos en nuestras vidas, hay una promesa de Dios. Si estás enfermo, ahí está la palabra de Dios diciendo en la cruz del Calvario, fuiste sano. Si estás atravesando un momento de crisis económica, ahí vemos una promesa de Dios diciéndote, yo soy tu proveedor. Yo soy tu sustento, yo soy tu ayuda, sea cual sea, hermanos, la situación que enfrentemos. Vamos a la Biblia y encontramos una palabra de Dios esforzándonos. Porque el anhelo de Dios es que nosotros lleguemos a la meta. El anhelo de Dios es que nosotros avancemos. El anhelo de Dios es que nosotros no nos detengamos en el camino. Y cuando vengan las situaciones, porque van a venir, porque en este mundo dice su palabra que tendremos aflicción. Tenemos los recursos de Dios. Pero ahora si en medio de la situación yo me deprimo, yo no vengo a los pies del Señor, yo no busco a Dios, yo me olvido de las promesas de Dios. Entonces mi corazón yo lo estoy alimentando de una manera negativa. Entonces, si yo tengo los recursos de Dios, si yo tengo sus promesas, si yo tengo la manera, yo sé cómo enfrentar al enemigo, cómo enfrentar la situación. Es diferente, hermanos. Es diferente. Yo no sé, bueno, si usted está entendiendo, yo oigo mucho silencio. La cuarta razón por lo que no debemos temer es yo te ayudo. Versículo 10. Yo te ayudo. Aleluya. Y aquí en este cuarto razón unimos todas las demás, ¿no es verdad? Unimos todas las demás. Ahí vemos nuevamente a David entrando en escena. Si Dios me ayudó a derrotar el oso, si Dios me ayudó a vencer el león, Dios me va a ayudar a derrotar este gigante. Ahí vemos a David enfrentando con valentía. Ahí vemos a David diciéndole a Goliat, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y allí cogió David la honda y tiró la piedra y le dio en la frente al gigante. Y no tuvo que hacer mucho esfuerzo. No tuvo que correr delante del gigante. Yo me imagino, y esto es versión mía, David pensando, Dios mío, yo me metí en esto, ¿para qué yo me metí en esto? ¿Para qué mi papá me mandó a mí aquí a ver a mis hermanos? ¿Para qué yo le dije a mis hermanos esto? Eso es mío, pero la verdad es que de otra manera fue que David vio las cosas. Y ahí me imagino a David caminando para arriba el gigante y él diciendo, Dios mío. Pero ahí David no tuvo que correr, no tuvo que huir. David, como acostumbraba con sus ovejitas, lanzó la primera piedra y le dio al gigante. Aleluya. Y hermano, es hermoso, hermoso la promesa de Dios para nuestras vidas. Eres mi siervo, yo te esfuerzo, yo estoy contigo, yo te ayudo. Amén. Y la pregunta que podría generar temor en esta mañana sería, ¿cuándo sucede esto? ¿Cuándo sucede esto? Pues si lo vemos con los ojos como lo vio el ejército de Saúl, no vamos a ver la ayuda y la provisión de Dios. Vamos a titubear en nuestro corazón, ¿no es verdad? Pero la respuesta para esta pregunta genera seguridad. Siempre, siempre Dios nos ayuda, siempre nos sostiene y lo hace, hermano, con su poder y con su diestra. Yo digo a veces orando y me pongo a reflexionar, Señor, de cuántas cosas tú nos libras y nosotros ni siquiera somos conscientes.
Porque es que la mirada de Dios, el cuidado de Dios, la protección de Dios sobre nosotros es siempre, es constante. Y lo más lindo de todo es que Dios no nos bendice teniendo en cuenta nuestras acciones y nuestra postura. Si Dios tuviera mención para que su bendición sea retribución de nuestras acciones, hermanos, estamos fritos. Pero Dios no es así. Dios es misericordioso. El amor, la grandeza y la misericordia de Dios no puede caber en la mente humana. Dios nos bendice sin tener en cuenta cómo somos, quiénes somos, cómo nos encontramos, cómo nos conducimos por la gracia y la misericordia de Dios. Aleluya. Frente a nosotros, hermano, una poderosa declaración de seguridad y confianza. Misiva que viene del mismo trono de Dios para nuestras vidas. Mensaje para ser atesorado en nuestro corazón. No temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Y las palabras del escritor de Hebreo puede elevar nuestra certeza al concluir en esta mañana. Dice la Biblia en Hebreos 13:6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Somos la niña de los ojos de Dios. Somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios. Real sacerdocio. Aleluya. Él nos lleva grabado en la palma de sus manos, hermanos. Yo no sé si usted nunca ha tratado de tocarse el ojo, la niña de los ojos. Nadie. Así estamos tú y yo. Nadie nos puede tocar, nadie nos puede hacer daño, porque somos la niña de los ojos de Dios. Y es hermoso creer y atesorar en nuestro corazón en estos tiempos que estamos viviendo. No temas, yo te ayudo. No temas, amada iglesia, hermano y hermana que estás aquí en esta mañana, quizás atravesando una enfermedad, una situación, un asunto de familia, sea lo que sea. Dios te está diciendo en esta mañana, no temas, no temas, yo te ayudo. Y yo quisiera en esta mañana, antes de terminar, orar por ustedes. Ahí puede quedarse sentado si quiere, puede ponerse de pie si lo desea, como usted quiera. Aleluya. Y usted pueda delante de Dios en esta mañana decirle, Padre, toda angustia, toda tristeza, todo temor causa de una situación, yo lo entrego